Buenas noches muchachos, el día de hoy vamos a ver 1.2.e operaciones con funciones. Estamos en la unidad 1, funciones, límite y continuidad. Operaciones que se pueden hacer dadas más de dos funciones son suma, resta, producto y multiplicación. Vamos a analizar cada una de ellas. Sean las funciones f y g con dominios en a y b respectivamente. Entonces, tenemos la función suma. Esta se denota como f más g. ¿Y cómo se define esta? Bien, pues f de más g no es otra cosa más que f más g de x va a ser igual a f de x más g de x, es decir, a la función f le voy a sumar la función g. Dominio. El dominio de una función suma no es otra cosa más que la intersección de los dominios a y b. Vamos a ejemplo. Sea las funciones f de x es igual a x al cubo menos 3x cuadrada y la función g de x es igual a 3x cuadrada menos 1. Perdón, más 1. Recuerden, ya vimos lo que son las clasificaciones de funciones y estas dos funciones son polinomiales. En el caso de f es una polinomial de grado 3 y en el caso de la g es polinomial cuadrática. Vamos a calcular los dominios. Y dado que son polinomiales, en el caso de la función f, su dominio son todos los reales. Lo mismo sucede con la función g. El dominio de una función cuadrática van a ser todos los números reales. Entonces vamos a ver, f más g de x. Esto es igual a la función f, le voy a sumar la función g. Entonces, f de más g de x, eso es igual a f de x, que es x al cubo menos 3x cuadrada. Le voy a sumar 3x cuadrada más 1. Después me queda f de más g de x va a ser igual a, quitando paréntesis, x al cubo menos 3x cuadrada más, por 3x cuadrada me da 3x cuadrada, más 1, bueno, más por más 1 me queda más 1. Ese más no hay ningún problema, recuerden que el más no cambia signos. Entonces, la función suma f más g de x es igual a x al cubo, se cancela las 3x cuadrada, ¿sí? Y nos queda entonces x al cubo más 1. El dominio de esta función g va a ser todos los números, x pertenece a todos los números reales. Recuerden que va a ser la intersección de ambos dominios, pero dado que aquí los dominios de ambas funciones son los números reales, entonces el dominio no es otra cosa más que todos los números reales. Ahora, el rango no se pide. Generalmente cuando trabajamos suma, resta, producto de funciones, el rango se va a obtener una vez que se tenga la gráfica. Analíticamente nunca se pide. Ejemplo 2. Sean las funciones h de x es igual a x más 1 entre x menos 1 y la función j de x es igual a 1 sobre x. Recuerden, les había comentado que cuando trabajamos con más de una función, para diferenciar las funciones, entonces les cambiamos las letras, los nombres. En el ejemplo 2 tengo mi función h y mi función j. Dominio de la función h. X pertenece a todos los reales excepto el 1. Recuerden, esta función es una función racional en la que el denominador tiene que ser diferente de 0. Entonces, si ustedes se acuerdan, pueden hacerlo. Recuerden que les di las fórmulas para encontrar el dominio y es el conjunto de todas las x que pertenecen a los reales tales que x menos 1 tiene que ser diferente de 1. Perdón, diferente de 0. Entonces, si resuelven esa ecuación, x menos 1 diferente de 0, les da x diferente de 1. Entonces, lo estoy poniendo de esta forma en la notación. Lo mismo sucede con la función j. En este caso, su dominio van a ser todos los números reales excepto el 0. Bueno, el procedimiento para sacarlos ya no lo hago porque eso ya lo trabajamos. E incluso ya ven que ya les va a aparecer su tarea en cualquier momento. Entonces me piden la función sumar h más j de x. Entonces en otra cosa que más que la función h, vamos a sumarle la función j y aquí ya está expresado.
Lo que nos queda es hacer la suma de fracciones algebraicas, en los cuales ustedes ya son expertos. Entonces, h más j de x igual a, quitando paréntesis, x más 1 entre x menos 1 más 1 sobre x. Y nos queda x más h de x es igual a, aquí hacemos productos cruzados. Recuerden, esa x multiplica a x más 1 y x menos 1 multiplica a más 1. Entonces, haciendo los productos, x por x cuadrada, x por 1, x, más 1 por x y 1 por menos 1, menos 1. ¿Sale? Y abajo, pues le hacemos lineal, x por x, bueno, aquí nada más lo representé, x por x menos 1. Si tienen alguna duda de cómo nos salen los términos, practíquelo, háganlo ustedes, porque muchos procedimientos me los tuve que comer. Finalmente me queda la función suma h más j de x es igual a, reduciendo términos semejantes arriba, x cuadrada más 2x menos 1, entre, y aquí se hizo la multiplicación, x por x cuadrada menos x. Ojo, cuando estamos hablando de sumas, resta, multiplicación y división de fracciones algebraicas, recuerden que hacemos los productos cruzados. En el caso de la suma y la resta hacemos productos cruzados y ahí hay que simplificar, ¿sí? Hay que eliminar polinomios comunes o términos comunes arriba y abajo. Obviamente ya no, aquí en esta no se puede eliminar, de hecho, entonces así se queda. Pero en dado caso se pudieran eliminar términos, hay que simplificar esa fracción a su mínima expresión. Ahora, dominio. Recuerden que el dominio de una función suma es la intersección de los dominios de las funciones, en este caso h y j. Y el dominio de h me está diciendo que son todos los números reales excepto el 1, y el dominio de j me está diciendo que son todos los números reales excepto 0. Por lo tanto, el dominio de mi función suma es x pertenece a todos los reales excepto el 0 y el 1, que no los puede tocar. Continuamos. Sean la función f y g con dominios a y b respectivamente, entonces tenemos la función diferencia, que es la función resta. Esta se denota como f menos g. Ahora, y se define como la función f menos g de x va a ser igual a f de x menos g de x. Es decir, a la función f le voy a restar la función g. Dominios. El dominio de la función resta o diferencia f menos g va a ser igual al dominio de a, intersección, con el dominio de b. Ahora, pero también puede darse al revés. Aquí estoy restando f menos g, pero también puede ser g menos f. Es decir, a la función diferencia g menos f de x puede ser igual a la función g de x, le resto f de x. El dominio no cambia, el dominio aún así va a ser la intersección de ambos dominios de la función f como de la función g. Ejemplo. Ejemplo 3. Sean las funciones f de x es igual a x al cubo menos 3x y g de x igual a 3x cuadrada más 1. De hecho, estoy utilizando las mismas funciones que en el ejemplo 1. Dominios sabemos que van a ser lineales, son todos los números reales, tanto en la f como en la g, porque son polinomiales. Entonces me queda, la función f menos g de x va a ser igual a la función f, le restamos la función g. Entonces nos queda f menos g de x es igual a función f, x al cubo menos 3x cuadrada menos paréntesis la función g, que es 3x cuadrada más 1. Ojo, aquí es una resta. Ese menos que tenemos en medio de los dos polinomios va a afectar a todo lo que está después de él. Entonces, quitando paréntesis, me queda x al cubo menos 3x menos 3x cuadrada menos 1 y reducimos términos semejantes, por lo que tenemos como resultado que la función f menos g de x es igual a x al cubo menos 6x cuadrada menos 1. Y el dominio viene siendo exactamente lo mismo. X pertenece a todos los reales, dado que son la intersección y ambos dominios son los números reales, entonces va a ser el mismo los números reales. Ejemplo 4. Voy a utilizar las mismas funciones de hace ratito. Ya sabemos que son los dominios. Recuerden, a pesar de que estoy utilizando las mismas funciones, pero siempre que tengan funciones diferentes hay que identificar primero el dominio y el rango, porque recuerden que la función suma,
en este caso, perdón, la función diferencia, los dominios van a ser la intersección de ambos dominios de las funciones que se estén utilizando. Que si se dan cuenta, tanto en la suma como en la resta, el cálculo del dominio es la intersección. Ahora bien, haciendo la operación, j de menos h de x es igual a la función j, que es 1 sobre x, le restamos la función h, que es x más 1 sobre x menos 1. ¿Sale? Es importante identificar quién resta quién. Quitando paréntesis, entonces la función j menos h de x es igual a 1 sobre x menos x más 1 sobre x menos 1. Nuevamente vamos a hacer la resta de fracciones algebraicas, por lo que haciendo productos cruzados, 1 por x menos 1 nos da x menos 1. Menos, hay un menos aquí, dejen señalarlo, hay este menos que está aquí, ¿sale? Va a multiplicar a todo lo que tengo delante. Recuerden, este menos se queda o arriba o se queda abajo, pero no a los dos. En este caso se lo dejé arriba. Entonces, x por x menos 1 es menos x por x menos 1 entre el producto de estos dos. Y haciendo la multiplicación, nos queda x menos 1 menos por más da menos x cuadrada, menos por más da menos que x por 1, x. E igual reducimos, y abajo pues x por x menos 1 nos da x cuadrada menos x. Reduciendo términos semejantes, pues se anulan las x y nos queda menos 1 menos x cuadrada entre x cuadrada menos x. Y hago el mismo comentario de hace ratito. Cuando se hacen sumas y restas, procuren eliminar o reducir esa fracción a su mínima expresión. Aquí no podemos hacer absolutamente nada porque aunque factorice x en la parte de abajo, nos vamos a quedar x por x menos 1, pero arriba no puedo factorizarlo. Tampoco puedo, no puedo factorizarlo porque no es una diferencia de cuadrados. Ambos son negativos. Entonces no lo puedo separar, no lo puedo factorizar. Por lo tanto, esa función resta se queda así. Finalmente, los dominios es x pertenece a todos los reales, excepto el 0, que no lo puede tomar la función j, y el 1, que no lo puede tomar la función h. Sean las funciones f y g con dominios a y b respectivamente, entonces, función producto. Esta se denota como f por g y se define como f por g de x va a ser igual a f de x por g de x. No es otra cosa más que a la función f hay que multiplicarla por la función g. Y tenemos el dominio. El dominio va a ser de la función producto f por g es igual a la intersección de los dominios de la función f y la intersección del dominio de la función g. Ejemplo. Ejemplo 5. O sea, las funciones, estoy trabajando con las mismas funciones y me piden, igual ya sabemos los dominios son todos los números reales, y f por g de x es igual a f por g de x. Esto es igual a f por g de x. Perdón, f por g de x es igual a función f, x al cubo menos 3x cuadrada multiplicada por la función g, 3x cuadrada más 1. Y haciendo los productos de polinomios, ¿sale? Ustedes si quieren después, con calma, lo van revisando. Tenemos 3x a la quinta más x al cubo menos 9x cuadrada a la cuarta menos 3x cuadrada. Ya no se puede simplificar más. De hecho, tenemos que reducir términos semejantes, pero ahí dado que son diferentes exponentes, entonces no lo puedo simplificar. El dominio van a ser todos los números reales. Ejemplo 6, tenemos las mismas funciones. Sabemos que de la función h, x pertenece a todos los reales menos el 1 y que la función j, x pertenece a todos los reales excepto el 0. Me piden la función producto j por h de x. Entonces, a la función j, que es 1 sobre x, la voy a multiplicar por la función h, que es x más 1 sobre x menos 1. J por h, la función j por h de x. Recuerden, los productos de fracciones se hacen de forma lineal. En este caso, 1 multiplica a x más 1 y x multiplica a x menos 1. Haciendo los productos nos queda x más 1 entre x cuadrada menos x. Lo mismo, tendremos que simplificar a la mínima expresión, pero en este caso no se puede. Se deja de esa manera. Ya, y esa es mi función producto.
Dominio van a ser todos los reales, x pertenece a todos los reales, excepto el 0 y el 1, que son los valores que no puede tomar ni j ni h. Sean las funciones f y g con dominios a y b respectivamente, entonces tenemos función cociente. Esta se denota como la función f entre la función g y se define como la función f de g, f de entre g de x es igual a f de x sobre g de x. Es decir, no es otra cosa más que a la función f la voy a dividir entre la función g. Dominio. Aquí va a cambiar un poquito el dominio, porque el dominio de la función cociente f entre g va a ser la intersección entre los dominios a y b, pero le vamos a sumar que cuando hacemos la operación cociente, al simplificar a su mínima expresión, lo que tengo en el denominador al final, que en este caso se está poniendo como g de x, tiene que ser diferente de 0. Ahora, aquí estoy poniendo la función cociente f de g, pero también puede ser al revés. Puedo tener la función g entre f. Y no es otra cosa más que la función g de x, hay que dividirla entre la función f. Pero ahora el dominio igual, van a ser, el dominio de la función cociente g entre f es la intersección de ambos dominios, pero incluyendo ahora que f de x tiene que ser diferente de 0. Ejemplo 7. Sean las funciones, recuerden que estamos trabajando con las mismas funciones, f y g, que son las polinomiales. Vemos aquí los dominios todos los reales y me piden la función g entre f de x, que no es otra cosa más que la función g, hay que dividirla entre f, la función f. Y tenemos aquí g entre f de x es igual a función g, que es 3x cuadrada más 1, dividida entre la función f, que es x al cubo menos 3x al cuadrado. Ahora, lo que seguiría sería simplificar a su mínima expresión. Y recuerden, en este caso, cuando vamos a simplificar, pues tendremos que factorizar, pero ya no se puede hacer más. En el denominador sí lo puedo factorizar x, pero van a ver ustedes, si lo hacen, bueno, traten de hacerlo y van a ver que no van a poder eliminar, no hay términos comunes, no hay polinomios comunes, entonces se queda así. Ahora, esa es mi función cociente. El dominio. El dominio van a ser la intersección de los dominios de la función f y g, pero le vamos a aumentar ahora que el denominador de mi nueva función, que en este caso es x al cubo menos 3x cuadrada, ese denominador tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Pues porque si se hace 0, tengo una indeterminación. Entonces, a esa intersección que voy a hacer de los dominios f y g, le voy a quitar los números que hacen que ese denominador sea 0. ¿Cómo encuentro esos números? Para eso voy a tomar el denominador, que es x menos 3x cuadrada, y este va a ser diferente de 0. Resolviendo esa ecuación, yo ya lo hice, ya me salté esos pasos. Ustedes si quieren háganlo, de eso es para corroborar si los resultados son correctos. Y verán que x es diferente de 0 y x es diferente de 3. Entonces, vamos a buscar la intersección del dominio f y la intersección del dominio g, que en este caso son todos los números reales, y le voy a quitar esos valores, el 0 y el 3. Por lo tanto, mi dominio es que de la función cociente es que x pertenece a todos los reales excepto el 0 y el 3. ¿Por qué? Si ustedes sustituyen ese 0 en la función cociente, van a ver que les da 0 en el denominador y una constante entre 0 les va a dar una indefinición. Lo mismo sucede con el 3. Por separados, tanto la función f y g pueden tomar a 0 y 3, pero como con ellas hicimos una nueva función llamada función cociente, ya en esa función cociente ya no puede tocar ni el 0 ni el 3. Ejemplo 8, sean estas funciones h y j, con los dominios que ya hemos trabajado. En h no puede tocar 1 y j no puede tocar 0. Vamos a buscar la función j entre h de x. No es otra cosa que la función j la voy a dividir entre la función h. En este caso la función j, que es 1 sobre x, entre la función h, que es x más 1 entre x menos 1. Aquí tengo un cociente de fracciones, entonces recuerden cómo se hace el cociente de fracciones. El producto de los extremos entre el producto de los medios. Entonces nos quedaría la función h entre j de x es igual a 1 por x menos 1, nos da x menos 1, entre los productos de los medios. X por x más 1 nos da x cuadrada más x.
Ahora, aquí también tendríamos que factorizar para eliminar términos cuadráticos. Perdón, eliminar términos semejantes, pero no se puede. Entonces, cuando no se puede, se queda así. Pero recuerden, para ejercicios posteriores, lo que tendrían que hacer es simplificar a su mínima expresión. Dominios. Vamos a ver, el dominio de esta función cociente va a ser la intersección del dominio h y el dominio j. Y la intersección van a ser todos los reales excepto el 0 y el 1. Pero además le vamos a agregar los valores que hacen que mi denominador de esta función cociente sean 0. Para eso tomamos el denominador que es x cuadrada más x y esto tiene que ser diferente de 0. Resolviéndola como una desigualdad, como una igualdad, perdón, nos queda que x es diferente a 0 y x es diferente a menos 1. El 0 efectivamente no lo puede tocar, si ustedes lo sustituyen en la función cociente, les queda menos 1 entre 0, entonces una indeterminación. Si sustituyen ese menos 1 en la función cociente, les queda menos 1, les da menos 2, pero abajo les queda 1 menos 1, les da 0. Entonces menos 2 entre 0 es de una indeterminación. Entonces ahora, a la intersección de los dominios de la función h y j, le vamos a quitar también estos valores que son 0 y 1. El 0 ya se lo quitamos desde la función j porque no lo puede tocar, pero el menos 1 sería nuevo. Entonces, ¿cómo me quedaría mi dominio? El dominio de mi función cociente h entre j es igual, perdón, j entre h es igual a que x pertenece a todos los reales excepto le quitamos el menos 1 que nos sale del denominador de la función cociente, el 0 que no lo puede tocar la función j y 1 que no lo puede tocar la función h. Como ustedes verán, jóvenes, esto es muy sencillo, es mucha álgebra, es la suma, resta, multiplicación y división de polinomios, de fracciones o de suma, resta, multiplicación de sumas de fracciones algebraicas. ¿Sale? Entonces aquí tienen que recordar todo lo que aprendieron acerca de simplificar fracciones algebraicas, ¿sale? Sobre todo en las fracciones algebraicas, porque no solamente es hacerla el producto, hacer el cociente, sino hay que factorizar para eliminar términos o polinomios comunes. Eso es todo, chicos.